Muy, pero muy buenos días. Estamos una nueva entrega de Tiempo de Bendecir, una hermosa mañana acá en la ciudad de Rosario, en la República Argentina, y transmitimos Tiempo de Bendecir, el pan diario. En la escritura de hoy tenemos Reflotemos el hacha. Anoche, mientras oraba al Señor, me detuve en un pensamiento. ¿Cuántas cosas que en algún momento fueron herramientas de vida es como que se han perdido por la falta de uso? ¿Y cuántas de estas cosas dejados de usar porque alguien nos dio una palabra de desaliento o un consejo fuera de contexto? E hice una lista de ellos: fe, ánimo, fuerzas, motivación, deseos, sueños, relaciones familiares, economía, etc. Y me detuve en tres de ellos que me parecen prioritarios, y es en este orden: fe, sueños, relaciones familiares. Estas tres herramientas debemos tenerlas y afilarlas y adecuarlas cada día, porque es necesario tener una fe activa, ser inspirado por nuestros sueños en el Señor y mantener una buena relación con nuestra familia. Hoy el mayor ataque de Satanás es contra la unidad familiar, porque esto te debilita la fe y te roba tus sueños, porque vas perdiendo las cosas que te motivan. En Segunda de Reyes 6, 1 al 7, tenemos la historia cuando Eliseo hace reflotar el hacha. Pero lo interesante en esta historia es cuando Eliseo pregunta dónde se hundió el hacha y le señalan el lugar donde la perdió. Por eso, muéstrale al Señor dónde perdiste tu hacha y haz que el Señor lo reflote. No des por perdido nada de lo que Dios te dio, y especialmente tu relación de familia. No le permitas al diablo que te robe tus sueños y motivaciones. Padre, ayúdame a mantenerme en fe, esperanza viva y fortalecido por tu Santo Espíritu. Amén. Tres cosas que debemos rever. Hay un montón de cosas. Verdaderamente, cuando hice la lista esta, hay un montón de cosas que a veces hemos dejado en el camino, hemos dejado de valorar. A veces, como yo decía acá, ¿no es cierto?, la fe y el uso de la fe muchas veces se ve entorpecido por consejos que nos dan. A mí me ha pasado, por ejemplo, le doy un ejemplo, de estar situado en una acción de la fe, sirviendo al Señor ahí en esa acción, donde se estaba manifestando, ¿no es cierto?, el poder de Dios en muchos aspectos que tenían que ver con la liberación espiritual, la sanidad. Y en algún momento algún consejo me llegó de que no tenía que hacer tanto énfasis en eso porque habían hermanos que se podían sentir mal. Y por un tiempo dejé de hacerlo. Y me costó un dolor de cabeza muy grande, porque era como estar dejando de lado el llamado. Cuando Dios te provee, ¿no es cierto?, capacidades y dones, no es para que lo dejemos de usar, no, al contrario, es para que lo perfeccionemos. Entonces a veces en ese consejo uno piensa que está perfeccionando, porque estoy considerándolo al otro, cómo me escucha el otro, cómo me siente el otro. Y resulta que terminaba, ¿no es cierto?, haciendo mensajes motivacionales que le hacían bien, ¿no es cierto?, al oído de la persona y se hacía sentir estimulada a lo mejor un ratito, pero no producía, ¿no es cierto?, transformación, cambio, liberación. Y cuando el mensaje instalado en mi espíritu y en mi corazón era otro, me costó unos buenos dolores de cabeza estas actitudes. ¿Por qué? Porque te afectan el ánimo, te afectan las fuerzas.
es como que uno pierde los deseos y los sueños. Por eso decía, estas cosas que no debemos perder bajo ningún sentido, que son la fe, los sueños y las relaciones familiares. Dios trae sueños. Cuando digo sueño, ¿qué es? Esos anhelos, esos deseos que pone Dios en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y que a veces nos parecen imposibles, inalcanzables. Pero cuando uno camina hacia ellos, se encuentra que de repente ¡pum!, se abre una puerta. Siempre digo que es a veces como cuando uno llega a la puerta de un supermercado, ¿no? Uno va caminando hacia el lugar y está todo ahí, el paso cerrado hasta que llega a la puerta. Cuando llega a la puerta se abre. ¿Y qué tenemos que hacer? Entrar. No tener miedo de entrar. Haciendo uso de esa fe que nos ha sido dada. Entonces la fe se va renovando, se va transformando y va produciendo un fruto de bendición no solo para uno, sino para otros. Porque en definitiva, siempre lo importante es el otro, porque nosotros ya hemos conocido. El que ha conocido al Señor, el que ha recibido la bendición de poder experimentar la vida del Espíritu Santo, está en un proceso de transformación que Dios lo va a ir llevando en la medida de que uno vaya siendo receptivo, como decíamos ayer, ¿no? Yo voy siendo receptivo a ese mensaje y eso se va produciendo en mi vida y ahí vamos entendiendo cuando dice la palabra que el verbo se hace carne. La palabra se hace carne. La palabra se instala en nuestro corazón y la palabra no es otra cosa que Cristo. Cristo es la palabra. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña que muy cerca de ti está la palabra, ¿no? En tu corazón. ¿Para qué? Para que la escuches y la pongas por obra. A una cuarta de la boca y tenemos la palabra. Tan cerquita. La lejanía la ponemos nosotros. Dios está cerca siempre. Nosotros somos los que nos alejamos de la realidad de Dios. Por eso es interesante ver esto, ¿no?, que hace Eliseo. Tenemos esta historia de Eliseo cuando él reflota el hacha, ¿no? Y le pregunta, ¿dónde se hundió el hacha? Y le señala el lugar donde la perdió. Por eso muéstrale al Señor dónde perdiste tu hacha y haz que el Señor la reflote. Yo tuve un momento en mi vida que supe dónde perdí el hacha. Cuando entré en ese consejo de hacer mensajes y de transmitir mensajes bíblicos, todos bíblicos, sin cometer herejías, ni groserías, ni ninguna de esas, pero en el mensaje obvié el mensaje que estaba instalado en el llamado que el Señor me había hecho. Y ahí es donde empecé a padecer una serie de situaciones espirituales que era como que no las podía reacomodar. ¿Y cuál fue lo que dejé en el camino? En el caso mío, no es el caso de todas las personas. Estoy hablando que Dios le habla a cada uno de sus hijos conforme al llamado y al propósito para que lo llamó. Pero yo le estoy dando un ejemplo. Mengué en el mensaje de la cruz, del arrepentimiento. Y dejé de mencionar mucho la palabra pecado, arrepentimiento, ¿no es cierto?, para buscar un mensaje más acomodado quizás a la necesidad intelectual de las personas, ¿no?, que se sintieran bien intelectualmente, que el mensaje fuera
error. Tuve un fuerte llamado de parte del Señor que me sucedió en la pandemia. Durante la pandemia me sucedió eso. Ahí es como que me pegó una sacudida del Señor fuerte, haciéndome ver lo que estaba dejando. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que se tenían que conciliar en nuestras vidas como familia, que se tenían que reacomodar, y el sacar y el excluir la fuerza de ese mensaje, de ese llamado, es como que fuimos perdiendo el norte de para qué habíamos sido llamados. Entonces por un tiempo largo oraba por las personas y las personas no se sanaban, habiendo vivido otras situaciones, inclusive hasta milagrosas. Gente que se sentía a lo mejor halagada y me daba un buen trato porque se sentía halagada, no confrontada. Y cuando uno mira la vida de Jesús, cuando Él llega a cumplir su ministerio acá en la tierra, permanentemente estuvo confrontando al ser humano con lo que el ser humano es, confrontándolo con su pecado, confrontándolo con los errores que lo llevan a no tener una buena relación con el Padre, a perder el conocimiento del Padre y el Hijo, y perderse en pensamientos y en un fruto que el mundo produce. Entonces aparecen una serie de consejos que nos alejan de la realidad de esa obra en la cruz, que en definitiva es la obra de nuestra salvación, de nuestra libertad, de nuestra sanidad. El otro mensaje, que es el fruto que da el mensaje de este mundo que quiere vivir sin Dios o con apariencia de vivir en Dios, en una profunda hipocresía, da un fruto. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Hasta el cansancio voy a decir esto. No lo dejaré de decir nunca más. Porque este mundo que nosotros queremos introducir como que sea parte de, porque tenemos que ser inclusivos. No, es un error espiritual profundo, porque el mensaje de la cruz es para que el ser humano venga en arrepentimiento a Dios, para poder conocer al Padre y al Hijo, porque en eso consiste la vida eterna. No en que yo coma del mensaje de este mundo. Y cuando hablo del mundo estoy hablando del sistema que gobierna este mundo, que quiere llenar mi mente y mi corazón de odio, de rencor, de revancha, de menospreciar la voz de Dios, de menospreciar la familia. Ahora no sé cuánta cantidad de tipos de familias hay. Y todos los días agregan una nueva según cómo me percibo. Me percibo gato, bueno, soy gato. Y ya hay gente que hasta se disfraza de gato porque se percibe gato. Por Dios. Y eso lo decimos, tenemos que incluirlo dentro de la iglesia. No, tenemos que amarle. Porque esa profundidad del pecado los está llevando a vivir lejos de Dios por la eternidad.
El mensaje de Cristo es otro. El mensaje de Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia y podamos recuperar lo que habíamos perdido, que era la preciosa comunión que el ser humano tenía en el principio con el Padre. Y Jesús entregó su vida por eso, para mostrarnos eso, no para que hagamos lo otro. Claro. ¿De qué quieren disfrazar este mensaje que yo estoy diciendo? Y es discriminatorio. ¿Y lo otro qué? ¿No es discriminatorio? Hablan de odio, de muerte, de rencor, y cuando querés hablarle de la bondad de Dios, no pensá igual que nosotros. Si es posible hay que matarlo. Si no piensa igual, bueno, si es posible hay que matarlo. ¿Ese es el mensaje de Dios? ¿Que quien no piensa igual hay que matarlo? No es así. No es así. Así mataron a los profetas. Así el pueblo de Israel mataba a los profetas. Con la excusa. Claro. Porque había que ahogar la voz de Dios. Por eso el Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue diciendo el Señor, que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, sus malas obras no sean reprendidas. Por eso el mensaje no es aceptado. Pero ahí Dios ya emitió un juicio. En esa palabra de Jesús, Jesús emite un juicio. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si dice que no se pierda, porque hay posibilidad de perderse. No va a decir una palabra inútil el Señor. Y ese es el mensaje que se desprecia. ¿Por qué? Para que sus malas obras no sean reprendidas, dice el Señor. Es tiempo de bendecir, tiempo de abrir los ojos. Estamos en un tiempo profético de la humanidad tremendo. Se avisora ya en distintos lugares del mundo este mensaje, ¿no es cierto?, que es como que le va alineando el camino al anticristo. Está pasando en la mayoría de los países. En la mayoría de los países está pasando esto de una forma u otra. Se va alineando. Y una de las cosas que es notable, pero muy notable, es que hay un 1% de personas en el mundo que concentran el total de las riquezas del mundo. Son dueños de los dineros, del poder económico y del poder político del mundo. Es un 1% de personas. Y se está instalando en todos los países este mensaje, que toda la concentración de las riquezas están yendo hacia un pequeño grupo de personas, en una gran globalización. Y ese es el mensaje del anticristo. Está preparando un camino y avivando el fuego ahí en la zona de Jerusalén, en la zona del Medio Oriente, para generar el mayor conflicto que va a dar lugar a que sea necesario un salvador de algo. Eso dice la Escritura.
Está escrito así. Y mientras tanto también hay otro mensaje precioso, maravilloso. El día de Pentecostés llegó la lluvia temprana. Esa lluvia que se extendió en un pequeño grupo de personas que estaban en el aposento alto. Y de ahí empezó a desparramarse ese avivamiento precioso que empezó ese día y hasta el día de hoy no ha parado, porque sigue en aumento. Millones y miles de millones de personas se han salvado por ese mensaje. Pero hay otros miles de millones de personas que se están perdiendo en la oscuridad de la muerte. Se están perdiendo en la oscuridad del dolor. Se están perdiendo detrás de las quimeras que le ofrece este mundo. De los aplausos, de los reconocimientos y no sé cuántas cosas más que los alejan de una realidad maravillosa, que es que se vaya formando en nosotros otro semejante a Jesús. Ese mensaje es discriminatorio. Me están discriminando, nadie te está discriminando. Te alejas solito, porque la elección es de cada uno. Cada uno es libre de aceptar o no aceptar. Es una propuesta. El mundo te hace una propuesta, Cristo te hace otra propuesta. ¿Cuál vas a seguir? De esto se trata. La iglesia, la institución iglesia, tiene dos caminos a elegir. Ser políticamente correcto con este mundo o aceptar el mensaje de la eternidad y de la vida eterna. Que en eso consiste la misión de la iglesia, que las personas sean salvas y que lleguen al final de sus vidas a la vida eterna. Y no que se hundan en la muerte eterna de una vida sin Dios. Por eso hay que reflotar el hacha y decirle al Señor, ¿a dónde perdí el hacha, Señor? ¿Dónde me quedé? Bueno, y volver a permitirle al Señor que eso vuelva a resurgir con más fuerza, redimiendo el tiempo. Padre, muchas gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque siempre nos brindas la oportunidad del arrepentimiento. Nos brinda oportunidad, Señor, de volver a tu camino cuando nos estamos extraviando, cuando nos estamos yendo por otro lado, Señor. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por mis seres queridos, mis familiares, mis hijos, mis nietos, por cada uno de ellos, Señor, que tú les alcances con el poder de tu palabra, con el poder de tu vida, Señor. Sean resucitados juntamente contigo, Señor, en esta realidad de conocerte, de poder ser, Señor, hijos tuyos en plenitud, que puedan conocerte, Señor. Y también por cada amigo, por cada familiar, por cada vecino, Señor, que tú les alcances. Muchas gracias, Señor, por la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga un hermoso, bendito día. Disfrute de la compañía del Señor.